Muy buen día familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos considerando el libro de Romanos en los capítulos 12 y 13 y estamos viendo una enseñanza muy profunda acerca del apóstol Pablo, de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y cada enseñanza que el apóstol Pablo está dando a través de estos versículos de capítulo 12 y 13 del libro de Romanos, son enseñanzas, si las ponemos en práctica, de que definitivamente nos van a dar buenos réditos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar en esta tierra para glorificar a Dios. Cada cosa que el apóstol Pablo enseñó, en verdad, es tan interesante que primero al analizar su vida la vemos reflejado en él mismo. Él no enseñó simplemente cosas que como teoría que él no hubiese puesto en práctica. Lo más importante de una enseñanza es cuando aquel que la imparte, aquel que la da, la está practicando. Y Pablo estaba practicando cada una de las enseñanzas. Él presentó su cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Pablo no se conformó a este mundo. Pablo usó los dones espirituales que el Señor le dio, y Pablo amaba a sus hermanos sin fingimiento, con un amor fraternal. Consideraba a los demás superiores como a sí mismo. La quinta enseñanza para el día de hoy tiene que ver acerca con ser diligentes. Acompáñame por favor en el libro de Romanos capítulo 12 en el versículo 11. En lo que requiere diligencia, dice Pablo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, tiene que ver con la diligencia. Cuando Pablo está hablando con la iglesia, con los ancianos de Éfeso, Pablo les está diciendo cosas interesantes a estas personas, a los ancianos de Éfeso, y en su discurso de despedida, Pablo habla claramente a ellos y les dice que él nunca fue gravoso con ellos. Quiero que me acompañes, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 20, en el versículo 33. Pablo les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Subraya esa palabra, dice: estas manos me han servido. Y dice Pablo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La enseñanza de Pablo a los Efesios fue interesante. Pablo les dice: ¿sabes qué? Yo no he tenido tiempo en mi ministerio para ser gravoso a nadie, y mucho menos una persona ociosa. Yo no he sido una persona que ha estado cruzado de brazos esperando que alguien sea quien se encargue de mi vida. Al contrario, yo les he mostrado que Dios me dio manos, y estas manos me han servido, y les he enseñado que trabajando así. Y Pablo les dice: ¿sabes qué? En mi ministerio lo que más he hecho es trabajar por el bien de los demás. Y Pablo a los romanos les está diciendo: en lo que requiere diligencia, no perezosos. La pereza no es un buen aliado en nuestro caminar como cristianos. Muchos creyentes hoy en día realmente están en un sentido, por así decirlo, dormidos o muy flojos. Hay mucha flojera en el cristianismo. Dios nos pide que confiemos, Dios nos pide que dependamos de Él, correcto. Claro que sí, ese es un mandato de Dios y tenemos que ponerlo en práctica. Pero Dios en ningún momento en las Escrituras alienta a la flojera. No la alienta. Mira, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, hay una historia ahí en el capítulo 5 que habla acerca del paralítico de Betesda. Y dice que había un hombre que tenía 38 años de edad. Probablemente este hombre había estado en pecado, y el producto de su pecado es que está enfermo. Y él estaba ahí en este estanque, él estaba esperando que las aguas se movieran, porque de cuando en cuando, dice, venía un ángel y descendía y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Ahí estaba este hombre de 38 años que estaba enfermo y quería acercarse, pero no había quien lo acerque a este estanque. Ahora, es interesante que Jesús lo ve, Jesús está ahí con él, lo ve acostado, y dice que Jesús supo que llevaba mucho tiempo este hombre, y le pregunta a Jesús: ¿quieres ser sano?
Y este hombre le dice, sí, Señor, quiero, pero ¿sabes qué? No hay quien me meta al estanque. Cuando el agua se agita y yo entre tanto que voy, alguien me gana. Yo no puedo hacerlo. Y Jesús le dice algo interesante. Jesús le dice, ¿sabes qué? Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Interesante, un milagro impresionante. Lo que sigue de ahí de Juan capítulo 5, en el versículo 9, después de esta sanidad increíble, ahí puedes encontrar la palabra que dice, y era día de reposo aquel día. Un día muy sagrado para los judíos, donde no tenía que hacerse absolutamente nada. Es interesante que Jesús sanó a este hombre en el día de reposo y la historia continúa y luego nos dice que los judíos dijeron a este hombre, ¿quién te sanó? Hey, estás cargando tu lecho, no te es lícito. No estaban alegres por la sanidad de este hombre, ellos estaban más bien preocupados porque aquel hombre estaba quebrantando el día de reposo donde no se les permitía hacer ningún tipo de carga alguna. Ahora, este hombre finalmente, después de un tiempo, le dice, ¿sabes qué? Fue Jesús el que me sanó. Y los judíos fueron tras de Jesús para matarle, le perseguían, procurando matarle, porque hacía estas cosas, estos milagros en el día de reposo, en el día de descanso total. Jesús se dirige a estas personas, a los judíos, y les dice algo interesante en Juan capítulo 5, versículo 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quédate con eso. El apóstol Pablo está diciendo en lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos. La pereza para un cristiano jamás será su mejor aliado. El apóstol Pablo nos está diciendo en el libro de los Hechos que tuvo manos, que Dios le dio manos y que debía trabajar para ayudar. Jesús sanó a un hombre en el día de reposo y era juzgado por trabajar en el día de reposo. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús está diciendo, no hay tiempo para el descanso aquí. Ahora, pero el día de reposo lo estableció Dios, ¿sí? En 6 días creó Dios todo esto y el séptimo reposó. No porque estuviera cansado, sino para darle al hombre un ejemplo de lo que tenía que hacer. El día de reposo fue hecho a causa del hombre. Ahora, escucha esto, muy importante. Jesús se dirige a esta multitud, a este gentío de judíos y le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Haz un examen de tu vida. ¿Eres diligente o estás dando espacio en tu vida a la pereza? La pereza, te lo vuelvo a repetir, nunca será nuestro mejor aliado. Tenemos que trabajar. Tenemos que realmente hacer lo que el Señor dice. La Biblia amonesta al perezoso. En el libro de Proverbios, capítulo 6, si quieres ir ahí conmigo, Proverbios 6, versículo 6 al 11, vamos a escuchar lo que dice ahí. Leamos, por favor, Proverbios 6, 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Interesante lo que nos dice el libro de Proverbios. Considera a la hormiga. Siempre estoy trabajando con adolescentes, con niños y les hablo acerca de este versículo. ¿Alguna vez has visto una hormiga cruzada de brazos? ¿Alguna vez has visto una hormiga con las patas arriba durmiendo? No, jamás, jamás. Siempre que observamos en algún jardín, en el campo, a las hormigas, las vemos en movimiento. Están con sus hojitas, están trabajando. Ahora, dice ahí, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, con la capacidad de hacer muchísimas cosas, ¿ok? Y nos creó mucho más altos, mucho más fuertes, mucho más sabios que una hormiga, nos dice, considera lo que hacen ellas. Nunca están perdiendo el tiempo. No hay espacio para la pereza, para la flojera. Están preparando, dice, están preparando en el verano su comida. Están trabajando.
Están haciendo algo útil, no están perdiendo el tiempo. Y el autor de Proverbios hace una pregunta: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿No es verdad que el perezoso ama la cama, ama el sueño? Está ahí, le dice: ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Mira, si tú has estado dando espacio a la pereza, ten cuidado de eso. Ten cuidado. La pereza no es tu mejor aliado, al contrario. Mira, considera una vez más estos versículos. Dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ok, ¿a dónde te lleva la pereza? Bueno, definitivamente te lleva a la pobreza. Aquí mismo en el libro de Proverbios avanzas unos capítulos hasta el proverbio 24 y en el versículo 30, una vez más vamos a leer algunos versículos parecidos a lo que acabamos de leer, pero hay algo más profundo aquí. Proverbios 24:30 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Ok? Escucha: y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Ok, el autor de Proverbios nos dice: ¿sabes qué? He pasado por los campos de un hombre que es muy conocido por ser flojo. Pasé por el campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Hey, comencé a mirar cómo estaban y cómo estaban sus campos. Dice que por toda ella habían crecido los espinos. Era un desastre total. Su cerca de piedras estaba totalmente destruida. No podía cubrir sus campos para protegerla de animales que podían destruir sus propios sembríos. Todo era un desastre. ¿Por qué? Por la pereza. Y el autor de Proverbios dice algo: miré y lo puse en mi corazón. Ok, está diciendo: hey, este es el resultado de un hombre perezoso. Así termina, totalmente destruido sus inversiones. No ha podido realmente disfrutar de algo que pudo ser de bendición para su vida. ¿Por qué causa? Por la pereza. Miré y lo puse en mi corazón. Dice: lo vi y tomé consejo. Mira, observa cómo avanza, si es que avanza, el hombre perezoso. No va a avanzar, va a estar estancado. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y mira los versículos que leímos hace un momento: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Interesante. Es lo mismo que acabamos de leer en Proverbios 6. Dice que el perezoso finalmente viene a la pobreza. Pablo está diciendo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos. Chao pereza. En Proverbios 28, avanzas unas hojas más adelante, Proverbios 28, 18, 19, dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra se saciará de pan. Hermanos, familia, la Biblia nos anima constantemente a no ser perezosos. Mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo, dijo Jesús. Pablo está diciendo: Dios me dio manos para trabajar, pues voy a trabajar y ayudar a los necesitados. La Biblia amonesta al perezoso, dice que su fin para nada será bueno. Entonces finalmente nosotros tenemos que tomar el consejo. Considera a la hormiga. Mira cómo es tan sabia y está trabajando. Está haciendo algo productivo para un buen fin. Dios nos anima el día de hoy. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Si reconoces que has dejado espacio en tu vida para estar cruzado de manos o que otro de brazos o que otro haga tu trabajo, realmente abandona ese pensamiento. Comienza a hacer las cosas que realmente Dios quiere que hagas y pon en práctica el trabajo. Vamos a trabajar, es una bendición muy grande del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Mira cómo sigue el versículo: fervientes en espíritu. Esta palabra puede traducirse como hirvientes en espíritu, hirviendo en el espíritu. Una persona que anhela una llenura más y más del Señor. Y cuando viene esa llenura más y más del Señor, mira lo que sigue del versículo: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, trabajando para el Señor, haciendo las cosas que el Señor quiere. Si estás en la pereza,
si estás en la cama dando vueltas, jamás vas a anhelar ser una persona hirviendo en espíritu. Jamás vas a poder dar el siguiente paso, que es servir al Señor. Pero si eres una persona trabajadora, imitas el ejemplo de Jesús, imitas el ejemplo del apóstol Pablo, ¿sabes qué va a suceder? Vas a anhelar más del Espíritu en tu vida, el Espíritu va a venir más sobre tu vida y vas a hacer lo que sigue, vas a servir al Señor, sirviendo al Señor. No hay tiempo para la pereza, no hay tiempo para la flojera. Desechemos eso y empecemos a servir al Señor. Servir al Señor hirviendo en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Vas a buscar constantemente, tratar de hacer algo para la gloria de Dios. No vas a poder estar quieto. Hay muchas formas de servir al Señor. Cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es esa forma. Consejo de hoy: desecha la pereza. No es nuestro mejor aliado. ¿Dónde van los perezosos? Pues por un camino muy errado, que finalmente les lleva a la pobreza, les conduce a la destrucción. Los campos del perezoso están totalmente destruidos, mas el que realmente está trabajando, el que realmente se está esforzando, nunca vendrá a pobreza. Consideremos el consejo de Dios el día de hoy y a ponerlos en práctica. Vamos a trabajar, es tiempo de hacerlo. Dios te bendiga. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por darnos la bendición de poder escuchar tu palabra el día de hoy y ser alentados a dejar la ociosidad, la pereza. Muchas veces como creyentes estamos dando un pésimo testimonio de estar cruzado de brazos, de estar sentados sin hacer nada. Sí, queremos depender y confiar en ti, pero Señor, anhelamos en verdad llevar mucho fruto, ser trabajadores, hacer las cosas que te glorifican, ayudar a los necesitados, como dijo Pablo, imitar el ejemplo de Jesús, imitar tu ejemplo de trabajo. Gracias por el gran aliento, la exhortación el día de hoy, y ayúdanos a ser diligentes. Gracias, sea todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que puedas encontrar un equilibrio en tu vida y podamos trabajar para la gloria de Dios, servirle para su gloria y para su honra. Que disfrutes este día. Nos vemos pronto.